organización y la puntualidad y el compromiso de los coordinadores del diplomado, y a su vez porque en ciertas oportunidades he tenido ciertas dudas y he podido, como nos indicó desde un inicio, ¿no? Poder hacer ciertas preguntas en el WhatsApp y me han respondido oportunamente, de una manera rápida, y es algo que a veces no se tiene de parte de coordinadores de algunos diplomados. Entonces es lo que más me ha gustado de este diplomado. Me pareció interesante, ya que no solamente se trataron temas de corrupción, sino que ahora ingresaron al tema de organización criminal, que en la actualidad se sabe que ya no solo los delitos son cometidos por funcionarios, sino que también van de la mano con integrantes de una organización criminal. Y bueno, a mi parecer son temas más delicados, más complejos, y cumplió con mis expectativas esa fecha, ¿no? Incluso nos hizo participar, recuerdo.
Buenas tardes, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente Diplomado de Especialización en Derecho Penal, Procesal Penal, Litigación Oral 2025. Estimados colegas, les saluda Edison Alarcón y en nombre de EIMUC 360, líderes capacitando a los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes y del Ilustre Colegio de Abogados TACNA, les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización. Estimados colegas, a manera de introducción, hemos abordado ya diferentes temas, sobre todo actualidad normativa en la materia. También hemos abordado sobre actualidad procesal. Al respecto, hemos abordado lo último, lo que es diligencias preliminares, diligencia preparatoria, la etapa de formalización, de etapa preparatoria, etapa intermedia. Hemos hablado sobre el control de plazos, también el tema de la tutela de derechos, y así poco a poco hemos ido avanzando. El día de hoy seguimos avanzando más hacia adelante. Y en tal sentido, conviene ir tocando la parte ya de los requerimientos. Tenemos de dos tipos. Bueno, generalmente tres: mixtos, sobreseimiento, requerimiento acusatorio y todo ello. Pero el día de hoy vamos a abocarnos exclusivamente al requerimiento acusatorio. Y para tal finalidad, estimados colegas, el día de hoy nos acompaña la doctora Cindy Gris Soria Villacres. Así es, estimados colegas, el día de hoy nos acompaña la doctora Cindy Gris Soria Villacres, profesional destacada del Ministerio Público, con un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y lucha contra la violencia de género familiar. Asimismo, la doctora actualmente se desempeña como fiscal adjunta provincial en el Distrito Judicial de Villa El Salvador, en Lima, liderando investigaciones complejas con un enfoque de justicia en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Asimismo, la doctora Cindy Grisoria Vilacres cuenta con una formación especializada en Derecho Penal, Procesal Penal, Gestión Pública y Derecho de Familia. Cuenta con una amplia participación en seminarios y cursos relacionados con criminalística, litigación oral, violencia familiar, derechos humanos, contradicciones con el Estado, entre otros. En esa línea, el día de hoy, el tema que va a abordar la doctora es actualidad del requerimiento acusatorio. Muy buenas noches, estimada doctora Cindy Grisoria Vilacres. Bienvenida a EIMUC 360. A nombre también del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, le doy la más cordial bienvenida. Puede iniciar cuando usted guste. Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? De verdad, antes de iniciar con la ponencia, estoy muy agradecida por la confianza y la invitación, pues, ¿no?, a ser parte de poder brindar un poco de conocimientos respecto también, pues, a lo que día a día veo en mi centro de labores, ¿no? Y muy encantada, pues, ¿no?, de la invitación y de poder, nuevamente, repito, compartir mis conocimientos y espero de cada uno de ustedes. Voy a proceder a proyectar. A ver, un momentito. Listo, doctora, se visualiza. Sí, ya, a ver, voy a agrandar. Ya, ahora sí. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es la actualidad del requerimiento acusatorio. Es un tema muy relevante, importante, ¿no?, para el proceso penal propiamente dicho. Y antes, pues, de poder hablar netamente de este tema, voy a señalar que la acusación fiscal es un acto, pues, de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen del monopolio de los delitos sujetos a una persecución pública. Esto, pues, lo señala el artículo 159, inciso 5 de la Constitución Política, y también, pues, lo señala el artículo 1 y 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
mediante la acusación que realiza la Fiscalía, se debe fundamentar y se debe deducir una pretensión penal. En este caso, pues, la petición debe estar dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción por la comisión de este hecho punible, ¿no? En donde se pueda afirmar que este sujeto, pues, ha cometido el delito. Asimismo, pues, la Fiscalía, en este caso, en virtud al principio de legalidad y al principio de obligatoriedad, según, pues, el artículo 344, inciso 1 del Código Procesal Penal, señala claramente que se debe, digamos, acusar siempre y cuando las investigaciones existen suficientes, pues, elementos de convicción sobre la comisión del hecho punible atribuido a un determinado sujeto. Además, tenemos, pues, que esta acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que condicionan su validez y que corresponden también controlarlo o controlar, verificar al órgano jurisdiccional. En la acusación se debe expresar también el lado de la legitimación activa que va a tener Fiscalía. No olvidemos que la función importante, pues, de Fiscalía es presentar este requerimiento acusatorio con todos estos elementos que sustenten, pues, ¿no? Para poder determinar la culpabilidad de esta persona en su calidad, pues, de autor, partícipe o cómplice. Ahora bien, pues voy a poder hablar, ¿no? El acuerdo plenario 6/2009, CJ 116, habla respecto también al control de acusación. Y este acuerdo plenario es muy utilizado para poder debatir ciertos requisitos, ciertos presupuestos en esta etapa que es la etapa intermedia. En esta etapa intermedia, si bien es cierto, se presenta el requerimiento acusatorio, pero esta etapa tiene dos fases. Una de ellas, pues, es la fase oral y la fase escrita. En la fase oral, que es la principal, ¿no? Que es la que inicia, se presenta este requerimiento, o sea, Ministerio Público presenta este requerimiento acusatorio una vez concluida la etapa de la investigación preparatoria, lo presenta ante el juzgado de investigación preparatoria. Esa es la fase escrita. En la fase oral, esta fase se realiza netamente en la audiencia de control de acusación preliminar. En esta fase se permite plasmar, obviamente, pues, la vigencia calificada de estos principios. En este caso tenemos a los dos principios, el principio de oralidad y el principio de concentración. En esta fase, el Ministerio Público, si bien es cierto, ya presentó su requerimiento acusatorio y ha plasmado, ¿no? Que, digamos, Juan Pérez es autor del delito de libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Entonces, y además, en este requerimiento se va a señalar los datos identificatorios del sujeto que se está acusando, datos de la víctima, también se va a señalar respecto, pues, a los elementos fácticos con sus circunstancias precedentes, concomitantes y conocimiento físico que se presentó en primera instancia, tiene que ser oralizado en audiencia. O sea, no puede variar, digamos, ciertas, bueno, sobre todo
el tema de la pena, los elementos que acrediten, digamos, que Juan Pérez es autor de este delito. También tenemos, pues, ¿no?, que en este control, en esta, digamos, etapa de intermedia, existe un control formal y un control sustancial, ¿no? Pero en el fundamento, ¿no?, en el fundamento 13 de este acuerdo plenario, nos señala que el artículo 350, numeral 1 del nuevo, no es tan nuevo que digamos, ¿no?, es el del Código Procesal Penal, señala que autoriza a las partes proponer motivadamente 8 cuestiones y nociones específicas. Pero acá toca un punto muy importante, que es el control formal de la acusación fiscal, que incluso se puede promover de oficio por el juzgado de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir? Que el juzgado, que es el juez garantista, va a de oficio actuar, y si ha advertido que hay ciertos defectos formales en el requerimiento acusatorio, lo va a hacer de oficio, ¿no? Luego dice, de esta revisión del cumplimiento de estos requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial e inherente a la potestad jurisdiccional, enraizada en garantía a una tutela, pues, jurisdiccional efectiva. Esto está contemplado en el literal A del citado artículo o apartado, ¿no?, 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal. En este supuesto comprende, pues, 9 párrafos en relación a lo que señala el artículo 349. ¿Qué quiere decir? Que en el artículo 349 del Código Procesal Penal nos dice que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para poder identificar al imputado. La relación clara del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, ¿no? Es lo que dije hace un momento, tiene que señalarse la conducta de esta persona, cuál fue y cómo fue, de manera detallada. ¿Qué hizo Juan Pérez, no? ¿O qué vínculo tenía Juan Pérez con la parte agraviada? Podría ser como parte de circunstancias precedentes, ¿no? Relatar antes de que pase este hecho, cómo conoció Juan Pérez a la víctima, si había, digamos, un vínculo amical, un vínculo familiar, ¿no?, que pudo haber aprovechado esta persona para la comisión de este hecho, y esperó, digamos, una oportunidad para realizarse la misma. También nos dice este artículo respecto a los elementos acusatorios. En un caso, por ejemplo, bueno, voy con el delito de libertad sexual porque es lo que mayormente, pues, se ve en el ámbito, pues, donde estoy laborando. Para un delito de violación sexual, no solamente nos remitimos a una declaración de la víctima, que lo hace a través de la entrevista única de cámara Gesell, sino que también necesitamos un elemento periférico que corrobore esa versión que ha señalado la víctima. En este caso es el certificado médico legal, ¿no?, que allí se va a señalar si la víctima presenta, digamos, lesiones, presenta desgarro,
reciente, ¿no? Dónde se produjo estas lesiones, si fue lesiones en la parte, digamos, anal, vaginal, si fue antiguo, reciente, todo eso se va a determinar en el certificado médico legal. Incluso puede haber también un certificado médico legal post facto. Si hablamos de un delito pues de libertad sexual, en el post facto por lo general se podría pues encontrar si hubo restos de semen o no. ¿No? Es como uno de los elementos de convicción eh, que va a ir dentro pues del requerimiento acusatorio, dependiendo del tipo de delito en el que nos encontremos. La participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurra, ¿no? Y así también pues se va a señalar el pago de la reparación civil de bueno, también se va a ver los bienes incautados, bienes embargados, pero voy a hacer una pausa en esta parte, ¿no? De la reparación civil también es un punto muy importante porque se tiene que evaluar el daño al bien jurídico protegido, ¿no? Y valorar si la víctima va a requerir, digamos, terapias psicológicas, por lo general en delito de agresiones, delito de libertad sexual, en lo que yo netamente estoy viendo, vemos pues, ¿no? Si hay un daño, un lucro cesante, un daño emocional, daño emergente, para poder cuantificar el tema de la reparación civil. Y se tiene que fundamentar por qué se está solicitando, digamos, un monto, es un ejemplo, ¿no? De 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles a favor de la víctima, o una suma, digamos, superior a la que he mencionado. Siempre va a ir de acuerdo al daño que se ha realizado al bien jurídico protegido y al daño que ha sufrido netamente la víctima. Bueno, también en este apartado, este artículo también señala de los medios de prueba que se ofrecen para su actuación en audiencia, ¿no? Se va a señalar cuáles son estos medios de prueba que van a servir para el Ministerio Público fundamentar, ¿no? O acreditar que Juan Pérez es efectivamente, pues, autor de este delito, ¿no? Los medios de prueba pueden ser los testimoniales, documentales, pero se tiene que cumplir ciertos requisitos y presupuestos que más adelante se va a detallar. También este artículo también nos señala, pues, en el apartado 3, que el Ministerio Público puede, digamos, o podrá, dice, no podrá, señalar de manera alternativa o de manera subsidiaria respecto al delito que se está imputando a Juan Pérez. Es decir, si no se ha podido, digamos, acreditar el delito de, sigo con el delito de violación sexual, el delito de violación sexual subsidiariamente se puede, digamos, imputar a Juan Pérez el delito de tocamientos indebidos, ¿no? Ahora, en el control sustancial de la acusación, que también es fase de esta etapa, en el fundamento 14 de este acuerdo plenario nos señala pues que esta función o está en función al mérito del mismo acto postulatorio que realiza el fiscal. Lo que se busca o lo que, digamos, se ve en este control sustancial es negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia al juicio oral, con independencia de la aplicación de un criterio
de oportunidad circunscrito a los supuestos del artículo 2 del Código Procesal Penal. Y también pues se pueden plantear dice, la deducción de sección y solo es posible si se presentan los requisitos que permitan el sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal. Este control básicamente, ¿no? Por imperio del artículo 354, numeral 4 del Código Procesal Penal, puede ser realizado de oficio, ¿no? Y el juez de investigación preparatoria le corresponde decretarlo, ¿no? Cuando la presencia de los requisitos del sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar a un pronunciamiento de las partes sobre el particular. Básicamente, este control de acusación se realiza dentro de esta etapa procesal y eso lo evalúa el juez del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Él va a evaluar el requerimiento acusatorio presentado por Ministerio Público, va a señalar, va a advertir si existen fundamentos sólidos y suficientes para llevar a cabo el juicio oral. En pocas palabras, esto se enfoca netamente a aspectos como también la correcta redacción de la acusación, el cumplimiento de los requisitos legales, y acá se busca, digamos, determinar si hay suficientes indicios para considerar que el acusado es probablemente culpable. Y por lo tanto, ¿no? Si justifica la realización de un juicio oral, que quiere decir que en esta etapa se va a analizar control formal, control sustancial, y de acuerdo a los elementos se verifica que hay una sospecha suficiente que Juan Pérez es autor del delito, un delito X, se procederá recién a pasar a la siguiente etapa de la investigación, que es una etapa de juicio oral, ¿no? A ver, mi siguiente diapositiva. Acá, en el fundamento 15 de este mismo acuerdo plenario, nos señala también que ambos controles formales y sustanciales no se puede ejercer de manera conjunta, sino tiene que ser de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir? Que el control formal es previo de toda posibilidad de análisis en mérito de la acusación. Bueno, el artículo 352 del Código Procesal Penal precisa, pues, que si se advierten defectos que importen el incumplimiento de los requisitos que se señalan en el artículo 349, inciso 1, que ya se ha dado un breve detalle, ¿no? En una discusión que debe proceder el análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo que permite es suspenderse la audiencia para su debida subsanación. ¿Qué quiere decir? Si se advierte que existe un, digamos, un defecto formal en la acusación, el juzgado de investigación preparatoria va a señalar pues que el Ministerio Público cumpla con subsanar en el plazo correspondiente esta observación que se ha realizado, ¿no? Por lo tanto, se va a suspender la audiencia y una vez subsanado esta observación, ¿no? Del requerimiento acusatorio, se va, digamos, nuevamente a continuar con la audiencia en donde se va a oralizar la subsanación del requerimiento acusatorio. Asimismo, pues, ¿no? Respecto al control sustancial, ¿no? Tiene lugar en un momento procesal distinto, es decir, no
El control formal no se lleva a cabo junto con el control sustancial, se hacen de manera independiente. Esto pues se va a realizar luego de la subsanación de las observaciones de la acusación fiscal. Y esto pues comprende el examen de la concurrencia de 5 elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto a los cargos objeto de investigación. Uno de ellos es el elemento fáctico, el elemento jurídico, el elemento personal, el presupuesto procesal, vinculados a la vigencia de la acción penal y a los elementos de convicción suficientes. Esto se detalla en el artículo, pues, 344, inciso 1 del Código Procesal Penal. Ahora, hay una casación y también acá justo le puse una casación, pero también justo hay otra casación, ¿no? En este caso, la primera casación que se muestra en pantalla es la casación 247-2018 de Ancash, en donde señala respecto a los fundamentos fácticos que debe ser claro y preciso, que no es lo mismo, sino que se complementa. La otra en este caso es una casación, un recurso de casación 1450-2017 de Huánuco, que también pues habla respecto a la pretensión sutil, va a evaluar si efectivamente a través de esos elementos existe una sospecha suficiente. Y pues se ha advertido, ¿no? En audiencia que por lo general a veces debaten, ¿no? Que bueno, la declaración de Juanita, la declaración de Luchita no es probatorio porque ella no estuvo presente. Debaten también que el protocolo de pericia no señala pues que la víctima presenta afectación psicológica, sino digamos indicadores de afectación psicológica. Y en esa etapa no se va a evaluar eso, sino en la etapa pues de juicio oral se va a detallar, se va a debatir, ¿no? ¿Por qué se arribó a esa conclusión? Si ese protocolo de pericia psicológica es coherente, es congruente, si la víctima ha dado un detalle respecto a estos hechos de índole que se ha denunciado, ¿no? Porque puede decir, bueno, sí, su relato es coherente, pero no producto de estos hechos, sino producto de un evento, digamos, suscitado en contra de otro sujeto. Entonces eso no serviría, no mucho. Tiene que ser relacionado a, a los hechos materia pues, de investigación, materia de la causa. Y esta casación, pues, como voy a decir, es muy interesante. Les invito, pues, a debatir y a revisarla. Tenemos, pues, también que en los elementos de convicción, en el acuerdo plenario también 1/2019, habla de la sospecha suficiente que se formará, pues, cuando los elementos de convicción obtenidos hasta ese punto indiquen que existe una probabilidad mayor de condena que de absolución. Ahora, la acusación propiamente dicha se encuentra pues regulada en el Código Procesal Penal desde el artículo 349. Son 5 artículos en el que están en el Código Procesal Penal, ¿no? Hasta el artículo 353. Entonces ya
les he señalado, pues, ¿no? Que este artículo del 349 habla cómo tiene que estar básicamente motivada el requerimiento de acusación fiscal. Y en el artículo 350 nos detalla exactamente, pues, respecto a la notificación de la acusación y objeciones de los sujetos procesales. Y es un artículo muy interesante en realidad, puesto que ahí nos señala que la acusación será notificada en el plazo de 10 días, ¿no? En el plazo de 10 días, donde se podrán, pues, observar la acusación por defectos formales, requiriendo su corrección. También se podrán deducir excepciones y otros medios de defensa cuando no hayan sido planteados con anterioridad o que se fundamenten en hechos nuevos. También se podrá solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme pues lo señala el artículo 242, 243. También la otra parte, que es el abogado de la parte acusada, podrá solicitar el requerimiento de sobreseimiento. También, bueno, se va a instar la aplicación, ¿no? Si fuera el caso de un criterio de oportunidad o para los casos de flagrancia de una terminación anticipada. Entonces, en esto varía, ¿no? Porque hay delitos en donde sí, pues, se pueden acoger a la terminación anticipada y lo pueden ejercer, entonces, se pueden aplicar, ¿no? En el literal F dice que también se pueden ofrecer pruebas para el juicio. Es como bajo el principio de igualdad de armas. El abogado de la parte acusada puede ofrecer sus medios de prueba, señalando, pues, obviamente, puede señalar su lista de testigos, lista de peritos, que van a ser convocados para el debate, indicando, obviamente, el nombre, su profesión, domicilio, precisando también el medio probatorio, ¿no? ¿Para qué estoy ofreciendo a la perito o un perito, digamos, un antropólogo? ¿Para qué estoy ofreciendo a un químico, a un perito químico farmacéutico, ¿no? Tengo que señalar ese aporte probatorio que va a sustentar, pues, ¿no? Este ofrecimiento de prueba. También pueden objetar la reparación civil, que quiere decir que si el monto que Fiscalía ha solicitado es un monto exuberante y que respecto al daño que se ha causado no amerita, tiene que sustentar por qué me estoy oponiendo al monto del pago de la reparación civil. Y también pues se podrán plantear cualquier otra cuestión que tiende a preparar para el mejor juicio, ¿no? Tenemos también el artículo 351 que nos señala respecto a los escritos y a los requerimientos de los sujetos procesales o vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el juez de investigación preparatoria señalará el día y la hora para la realización de la audiencia en la que se debe fijar dentro, pues, del plazo no menor de 5 días ni mayor de 20 días. La audiencia, para que se lleve a cabo, tiene que ser con presencia del fiscal, del abogado defensor, del acusado, y además, pues, no podrá actuarse diligencias
de investigaciones o de pruebas específicas, salvo el trámite de prueba anticipada. Acá también, ¿no?, la presentación de pruebas documentales para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas pues, en este artículo. Esta audiencia es una audiencia inaplazable, ¿no?, conforme lo dispuesto en el numeral 1, artículo 85. Acá voy a hacer una pausa en el sentido de que cuando se notifica el requerimiento de acusación, notifica el juzgado de investigación preparatoria. Al día siguiente de haber sido notificado, hay un plazo de 10 días donde los abogados pues, de la parte acusada podrán pues, presentar su escrito observando, ¿no?, el requerimiento acusatorio. Podrán señalar, ¿no?, que solicito se dé el requerimiento de sobreseimiento por esto, fundamentarlo, pero dentro del plazo de 10 días. ¿No? Dentro de ese plazo de 10 días tiene que efectuar. Vencido el plazo de esos 10 días, ya se considera pues un escrito presentado de forma extemporánea. Ahora, en el artículo 51 también señalan que en esta audiencia el Ministerio Público podrá presentar escrito modificando, aclarando o integrando a la acusación, pero netamente en lo que sea sustancial. Y el juez en ese acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata. Si la audiencia se suspende, esta pues se debe realizar en un plazo no menor de 8 días hábiles. Ahora, en este artículo 352 nos señala respecto a las decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. Voy a ir de frente al numeral 2, en donde nos señala, pues, ¿no?, que si existiesen o si los efectos de la acusación requieren nuevo análisis del Ministerio Público, el juez va a requerir, obviamente, o va a disponer la devolución de la acusación y va a suspender la audiencia por un plazo de 5 días para que se corrija el efecto. Eso es lo que estábamos señalando hace unos momentos respecto a el control formal y el control sustancial, ¿no? Si el juez de investigación preparatoria advierte este defecto, esta observación, hace una devolución y dentro pues de la audiencia señalan pues un plazo de 24 horas, un plazo de 48 horas para que en la audiencia que se va a citar dentro de los 5 días hábiles se pueda oralizar esta subsanación del requerimiento acusatorio. Ahí también nos habla este artículo respecto al sobreseimiento. Se podrá dictar de oficio o a pedido del acusado o de su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, siempre que resulten evidentes y que no resulte pues razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio nuevos elementos de prueba. Ahora, este artículo también nos habla respecto a la admisión de los medios de prueba ofrecidos. Acá es muy importante pues enfatizar que la petición
contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. Esta parte es el aporte probatorio. Quiere decir que ¿para qué me va a servir este medio de prueba que estoy ofreciendo? ¿Qué aporte probatorio me va a dar para el caso en concreto, ¿no? Luego también nos habla respecto que el aporte probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. Se tiene que especificar por qué es pertinente, por qué es conducente, por qué es útil, ¿no? En un caso de la declaración de la progenitora de la menor, ¿no? Es pertinente porque ella ha sido, digamos, la primera persona que tomó conocimiento de estos hechos en agravio de su hija o en agravio de una determinada persona. Conducente porque a través de que ella tomó conocimiento, fue la persona que efectuó la denuncia y va a relatar respecto quizás también al vínculo que haya podido existir entre el acusado y la víctima. Útil porque quizás pues también va a permitir vincular directamente al investigado con los hechos materia de investigación. O sea, cada medio de prueba tiene que señalarse su pertinencia, su conducencia y su utilidad. Otro ejemplo, ¿no? En los casos de un certificado médico legal, ¿para qué te va a servir en los casos de agresiones? Bueno, pues me va a servir para determinar las lesiones causadas en la víctima producto de estos hechos. Me va a también servir que cuál fue estas lesiones, si fue con un agente contundente duro, ¿no? O si fue con uña humana, ¿no? Unos rasguñones que ya le hayan podido dejar a la víctima. Y ahí señala textualmente por qué producto, por qué se ha producido esta lesión al cuerpo de la persona, puede ser en el rostro, en el hombro, en la pierna. Eso se tiene que señalar como parte pues del aporte probatorio. Ahora, en esta audiencia, pues respecto al numeral 6, va a señalar también la resolución sobre las convenciones probatorias conforme lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 350. Para posteriormente en el auto de enjuiciamiento se indicaren los hechos específicos que se dieran por acreditados a los medios de prueba. En esta parte también es importante detallar, ¿no? Respecto a los medios de prueba, que si Fiscalía, eso ha pasado, ¿no? Ofrece la declaración de la denunciante, ofrece, digamos, al perito, se ofrece también al químico farmacéutico, algún antropólogo, se ofrece al efectivo interviniente, ¿no? Que participó del momento de la intervención, del sujeto que quizás ha sido intervenido en el lugar de los hechos, luego de la comisión de estos hechos. Entonces, se les ofrece como medios de prueba testimonial, y en la parte de los medios probatorios también se ofrecen como pruebas documentales. Entonces, por lo general, acá en la parte documental se va a detallar, puede ser la denuncia, ¿no? Que es un documento muy importante en la cual se da inicio la investigación. Pueden presentar la entrevista única de cámara GC de la menor. ¿Para qué? Para que se dé una lectura respecto a qué es lo que ha narrado la menor, qué es lo que ella ha señalado, porque la declaración de la misma se hizo a través de un requerimiento de prueba anticipada, que es en la entrevista única de cámara GC propiamente dicho, ¿no?
Si ya también se puede ofrecer el acta, ¿no? El acta fiscal como acta fiscal de inspección técnico fiscal, valga la redundancia, en donde pues se realiza una verificación efectivamente cuál es el ambiente en donde se han suscitado los hechos y si estos ambientes coinciden con los datos que ha brindado la víctima y en algunas oportunidades o la mayoría de veces no se presenta también los antecedentes del acusado para poder determinar, ¿no? Respecto a la pena que se le va a imponer y verificar si esta persona pues presenta o no antecedentes penales, si pues es un reincidente, es un habitual y de acuerdo a ello la pena que se va a solicitar se incrementa. Incluso también, pues, no si este sujeto ha cometido, pues, en el caso de delitos de agresiones, que es lo que se ve comúnmente, tenemos las agravantes, ¿no? Las 7 agravantes. Y a veces, pues, mientras haya más agravantes, según el acuerdo plenario, ¿no? Señala que esto va a ser sumatorio, ¿no? Mientras más agravantes, si es un agravante, 2 agravantes, se va a sumar, ¿no? Sumatorio. Y se hace un sistema escalonado. Entonces, a través también de eso, vamos a ver la pena, cuánto es lo que se le va a imponer, la pena concreta al acusado. Ya lo que voy, ya como para terminar en esa parte del artículo 352, es de que si se ha ofrecido también como testimonial a un perito o una parte que va a declarar, ya no se tiene que repetir los mismos datos o como la declaración de Rosita, ¿no? Ya no, porque ya la ofrecí en primera instancia como un órgano de prueba testimonial y el artículo 383 del Código Procesal Penal me señala, pues, ¿no? Que si por A o B mi perito, la perito psicóloga, no acude a esta audiencia para el interrogatorio respectivo y si se le ha notificado bajo apercibimiento, entonces este artículo me faculta a que se le dé una lectura previa de lo que se ha arribado en este protocolo de pericia. O si mi parte declarante o parte denunciante no acude, este artículo me permite dar lectura a la declaración testimonial de esta persona, ¿no? Es importante también señalar que ese artículo nos ampara en ese aspecto. Ahora, el auto de enjuiciamiento, este auto de enjuiciamiento se emite una vez, pues, que es el juzgado de investigación preparatoria ha señalado que Fiscalía ha cumplido con realizar el control formal, sustancial respecto de la acusación y pues emite posteriormente esta resolución de auto de enjuiciamiento en donde pues se señala si es recurrible o si se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, ¿no? Donde se identifican los hechos, los elementos probatorios que tienden a acreditarlos o las observaciones asumidas en esa etapa. Este auto de enjuiciamiento debe indicar, ¿no? En caso de que no indique lo que se va a detallar ahora, es bajo sanción de nulidad. Entonces, acá se va a detallar exactamente el nombre de los imputados, de los agraviados, y es siempre pues que hayan sido identificados. El delito, los delitos materia de la acusación fiscal, con indicación del texto legal o si hubiese sido planteado las tipificaciones alternativas o subsidiarias, ¿no? Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias de conformidad pues con el numeral 6 del artículo anterior. La indicación pues de las partes constitutivas de la causa, el orden de la remisión de los actuados al
juzgado encargado del juicio oral. También, pues, el juez, si resulta necesario de oficio o pedido de parte, formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1C del artículo 350, se pronunciará sobre la procedencia, la subsistencia de las medidas de coerción o sustitución, disponiéndose pues la libertad del imputado. Acá, una vez concluida la audiencia de control de acusación, se otorga pues en un plazo de 48 horas que el Ministerio Público cumpla con remitir las documentales de los medios de prueba que se han ofrecido y que han sido admitidos en audiencia de control de acusación. Y se va a llevar, pues, ¿no?, dentro del plazo establecido conforme lo señala en este auto de enjuiciamiento. O sea, no se puede presentar los medios probatorios como documentales que no se haya señalado en la audiencia. Si se ha señalado y se han sido admitidos 10 declaraciones testimoniales, tiene que, pues, si bien es cierto, se le ha ofrecido como órgano de prueba testimonial, pero si ellos han venido a Fiscalía, Ministerio Público a declarar, se tiene que adjuntar. Igual, de todas maneras se adjunta, siempre y cuando hayan sido admitidos. Y para terminar, pues, termino con esta frase, ¿no? Es de sabios el saber escuchar. Y eso sería todo por parte de mi ponencia. Si tienen algunas preguntas respecto a formular o dudas, ¿no?, respecto a lo que se ha señalado, yo estoy gustosa de responderles. Muy bien, estimados colegas, muy interesante la ponencia de la doctora Cindy Soria Villacres el día de hoy. Vamos a dar paso a la siguiente etapa, la etapa más importante de interacción de preguntas con los alumnos al respecto. Entonces, en tal sentido, siendo las 7:01, vamos a hacer un pequeño break de unos 2-3 minutos, también para que la doctora pueda descansar, y entonces vamos a pasar a esa etapa, ¿de acuerdo? Entonces, estimada doctora, vamos a pasar un pequeño break de un par de minutitos para las preguntas respectivas, ¿ok? Listo.
Muy bien, estimados colegas, 7:10 de la noche, hemos terminado el break. Vamos a regresar así a la parte práctica, algunas preguntas, dudas que tal vez han tenido a bien los colegas. A ver, tenemos la primera pregunta. Nos comenta una alumna, ¿cuál es, si pudiera detallar o comentar al respecto sobre cuáles son las principales deficiencias que generalmente se dan en un requerimiento acusatorio, doctora? Sí, cómo no. Bueno, por lo general, como ya señalé, que existe pues, ¿no? El control formal, el control sustancial. Uno de ellos pues es el control formal, el que está pues en el artículo 349, ¿no? Que se tiene que detallar netamente, ¿no? Los datos, que la imputación o la fundamentación fáctica sea pues detallada de manera clara, precisa, coherente, en donde se va a señalar, pues, ¿no? La hora de los hechos, el lugar donde se suscitaron, pues, ¿no? Eh, el delito en concreto, ¿no? Qué es lo que pasó después a estos hechos, ¿no? Como circunstancias posteriores, concomitantes, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, detallar, ¿no? Eso básicamente es lo que, bueno, pocas veces, pero estos eh, eh, va a estar netamente ligado al control formal que lo señala el artículo 349 del Código Procesal Penal. Que obviamente pues se puede subsanar, sí, se puede subsanar, pero no olvidemos que, digamos, en los delitos de libertad sexual y la edad, dependiendo también de la edad de la víctima, no es factible a veces poder determinar una fecha exacta de los hechos. ¿Por qué? Porque la víctima, digamos, es una menor de 8 o 9 años, pero te va a brindar, digamos, una data referencial que puede ser la edad en la que se suscitó los hechos, ¿no? Si ella, digamos, en el 2022 pudo haber tenido en la edad de 7 años, ¿no? Y desde allí se puede señalar, porque incluso hay casaciones que dicen que en los delitos de libertad sexual no necesariamente se tiene pues que eh, señalar específicamente eh, la fecha de los hechos, sino con algo referencial que la víctima recuerde, ¿no? Si fue en enero, en tiempo de verano, invierno, algo que sirva, pues, ¿no? Para poder armar nuestra fundamentación fáctica. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber absuelto la duda. Sí. Claro que sí, doctora, definitivamente. Sí, tenemos más preguntas de los colegas. Ahora vamos a ver. Tenemos una pregunta sobre eh, ¿qué sucede si el requerimiento acusatorio no cumple con todos estos requisitos legales que ha comentado? Ya, el juzgado, pues, el juez de investigación preparatoria nos realiza la devolución de este requerimiento para que en el plazo correspondiente, pues, de 5 días se pueda instalar la audiencia, pero se da un plazo de 24 o 48 horas para la subsanación correspondiente, ¿no? Y dentro de ese plazo se fundamenta en la audiencia la subsanación del mismo y una vez pues que el juzgado de investigación preparatoria señale que se ha cumplido con fundamentar, subsanar este, esta observación, se pasaría a la siguiente etapa. En este caso, netamente se va a fundamentar cuáles son los medios probatorios, ¿no? Probatorios que se van a ofrecer. Y luego ya se emitirá el auto de enjuiciamiento correspondiente para recién se puedan actuar los medios probatorios ofrecidos en la audiencia de juicio. Ya lo escucharon, mis estimados colegas. Tenemos una siguiente pregunta.
Nos ha hablado de este tema de que si el juzgado encuentra alguna observación, puede devolver para que Fiscalía realice, obviamente, esta subsanación. ¿Existe un límite a esta devolución de un requerimiento de acusación, doctora? Un límite. Tengo, bueno, un conocimiento respecto a que dos veces nos pueden, digamos, observar, ¿no? Esta acusación, pero ya a veces excepcionalmente, pues no, si incurre respecto a si no se ha vuelto a, no se ha cumplido con subsanar esta observación, se te otorga pues nuevamente este plazo correspondiente, pero por lo general no me ha pasado que sea mucho, ¿no? Simplemente nosotros como Ministerio Público somos muy objetivos y cumplimos pues con nuestra función de la legalidad y acusamos siempre y cuando pues existan esa sospecha fuerte para poder señalar o arribar que hay pues ciertos indicios suficientes que un sujeto determinado pueda ser condenado, ¿no? Por un delito determinado. Excelente, doctora. En esa línea, y nos comentan, ¿es posible que el requerimiento acusatorio sea, cuando se elabora, por ejemplo, sea suscrito solamente por el fiscal adjunto? Sea suscrito. No, el requerimiento acusatorio lo suscribe el fiscal, pues, ¿no? Provincial. Excelente, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Y puede el juez, bueno, por ejemplo, en el término intermedio, corregir la calificación jurídica del delito si la acusación está errónea o violaría el principio acusatorio? Puede corregir. Justo hice mención de esta casación 1450-2017 Huánuco, en donde está ligada a la pregunta que se me ha formulado, ¿no? Que el juzgado o el juez de investigación preparatoria no puede señalar que no es este delito, sino pues puede ser un delito diferente, ¿no? Simplemente va a señalar cuáles son los defectos formales o sustanciales, si se ha cumplido o no, pues porque el Ministerio Público tiene autonomía y pues obviamente la imputación que está realizando tiene que ser vinculante con los elementos que se está ofreciendo, con los elementos de convicción. Y sí, vuelvo a repetir, les invito pues a que revisen recurso de casación en donde lo detalla de manera pues precisa, de manera muy comprensible, por decirlo. Listo. Excelente, doctora. En ese sentido, tenemos dos preguntas muy similares. La voy a resumir en una sola. Nos ha dicho que, por ejemplo, el requerimiento puede ser devuelto a fiscalía y todo ello. El juez le da un plazo para que subsane. Por ejemplo, ¿qué pasa si se exceden de ese plazo máximo que les ha dado, no se cumple, por ejemplo, o no se subsana o no se presenta? ¿Qué procedería en ese aspecto, doctora? No se subsana. Bueno, yo tengo entendido que en realidad se tiene que cumplir con lo establecido porque el que lo dispone es un juez de investigación preparatoria, ¿no? Que va a garantizar el debido proceso y va a ser pues el que va a señalar si se cumplen con los presupuestos establecidos en este artículo 340. Y ahí pues unas consecuencias administrativas, pero creo que no, no se llegó a ese punto. Sí, eso. Excelente, doctora. Sigamos. Tenemos una pregunta muy interesante sobre si puede detallar sobre la impugnación del auto de enjuiciamiento. Si se puede impugnar, claro, siempre y cuando pues justo lo había detallado
dispone el artículo 353. Si el auto de enjuiciamiento no cumple con los requisitos que se han señalado en el apartado 2, se puede solicitar la nulidad de la misma, pues, ¿no? Eso sí, se puede solicitar la nulidad, pero siempre y cuando no se haya cumplido con los presupuestos o de repente erróneamente se ha consignado el nombre, pues, de la parte acusada, se ha consignado otro nombre y se puede subsanar ese error automáticamente, saca el Poder Judicial una resolución señalando, pues, no, ese error material. Y esto es bajo sanción de nulidad. Muy interesante, doctora. Tenemos una pregunta más de reflexión, la cual comenta la siguiente. ¿Considera usted que el requerimiento acusatorio en su actual configuración, así con todos los elementos que te pide la norma adjetiva, garantiza plenamente el derecho a la defensa y tutela jurisdiccional efectiva del imputado? ¿O tal vez identifique usted algunos cambios o desafíos significativos o áreas de mejora que podrían optimizar su formulación y el control judicial posterior, especialmente, por ejemplo, en casos de alta complejidad o corrupción? Quedan sus comentarios, doctora. Sí, el requerimiento acusatorio, por eso en la audiencia de control de acusación, sirve pues para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso que le corresponde a los sujetos procesales, pero más sobre todo pues a la parte imputada, ¿no? Y si no se cumplen con estos presupuestos, definitivamente que no se puede pasar a la otra etapa de la investigación. Por eso es que el juez de investigación preparatoria de oficio va a, digamos, advertir estos eh, errores formales o sustanciales para que se cumpla con el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Muy bien, ya lo escucharon, estimados colegas. Tenemos dos preguntas muy similares. Me parece que una de ellas ya la contestó doctora. Igual la voy a volver a comentar. Preguntan sobre cuántas veces se puede subsanar el requerimiento acusatorio una vez devuelto. Me parece que esa ya se respondió. Sí. Y la otra, respecto a si en la audiencia de control de acusación puedo llegar a una terminación anticipada. Sin la audiencia, ¿escuché? Si en la audiencia de control de acusación puedo llegar a una terminación anticipada. Actualmente no, porque ha salido pues justo, me parece que es una casación que si se solicita la terminación anticipada, tiene que ser antes de instaurada la audiencia de control de acusación. Anteriormente sí se podía efectuar, ¿no? En la audiencia, antes de iniciada, se podía arribar a un acuerdo de terminación anticipada. Y a veces también me parece que depende mucho también del criterio, pues, del juzgado de investigación preparatoria, pero con este último que ha salido, no se puede arribar ahora a una terminación anticipada, ¿no? Porque sí nos ha pasado también que sí se ha visto así ese tipo de casos, ¿no? Pero ahora ya no, y hay jueces que sí son muy ligados o muy pegados a lo que te señala la norma, ¿no? Tenemos una pregunta respecto a la siguiente. ¿Qué características en un proceso, por ejemplo, nos dice el artículo 427, uso de documento público falso, qué características debería de tener el documento para ser considerado público? Uso de documento, no entendí la pregunta. Sí, nos referían. Respecto al delito 427, uso de documento público falso, ¿qué características debería de reunir este documento para ser considerado público? Nos comentan. Todo documento público, bueno, lo tiene netamente las entidades del Estado, sin ir más allá, pues un documento público en los registros públicos, ¿no? Que se pueda determinar
en los registros de propiedad de una determinada persona. Y respecto al otro me dijo de la falsificación de documentos, algo así escuché, ¿no? Sí, correcto. O sea, por ejemplo, la pregunta en sí, estoy viendo que es cómo distinguir si un documento es público o privado. Claro, allí, ¿cómo distinguir si un documento es público o privado? Pues obviamente son las entidades, en este caso, pues registros públicos, la SUNAT y otras entidades que netamente son parte del Estado, cuentan con ese documento y pues se puede tener accesibilidad a los mismos. Y respecto a los documentos privados, netamente, pues obviamente las entidades privadas, empresas eh, que están vinculadas o mantienen pues un régimen netamente privado. Excelente, doctora. Eh, Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Al requerimiento acusatorio se le puede adjuntar nuevas pruebas en la audiencia de control de acusación o ya no? Al requerimiento acusatorio se le puede adjuntar nuevas pruebas. Una vez instaurada la audiencia de control de acusación, dentro de la misma audiencia no se puede, digamos, agregar nuevos medios probatorios porque se estaría pues vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva que le ampara a la parte pues acusada, ¿no? Si en caso existe, este caso, hay una devolución para una subsanación y antes de iniciada esta audiencia sí se puede integrar, de que se puede integrar sí, pero la audiencia no se va a dar porque se tiene que notificar a los sujetos procesales para que puedan, digamos, ellos realizar alguna observación u oposición a la misma, ¿no? Pero dentro de la misma audiencia, si se va a integrar, no, tiene que ser dentro del plazo correspondiente por el principio pues, de igualdad de armas y la tutela jurisdiccional efectiva. Ya lo escucharon, estimados colegas. Me parece, doctora, que ya hemos satisfecho todas las preguntas sobre las formalidades. Fue la primera pregunta que se respondió. Tenemos una pregunta que, bueno, se nos había quedado arriba. ¿En qué etapa se aplica el requerimiento acusatorio? Preguntan. ¿En qué etapa? Una vez concluida la investigación, pues la conclusión de la investigación preparatoria, es decir, cierro una etapa que es la etapa preparatoria para en esta etapa intermedia se pueda pues presentar este requerimiento acusatorio, no solamente en esta etapa intermedia se va a presentar ello, ¿no? Sino también, dependiendo del caso, se puede presentar un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento pues mixto. Muy interesante, doctora. Tenemos una pregunta y la acaban de postear. ¿Puede un juez pedir al fiscal que acuse luego que de 3 intentos de sobreseimiento? Le repito la pregunta, mejor creo que no se escuchó. Puede, no entendí, Sí, le sí, repito. porque se lagió la imagen. Ah, ok, ok. Sí. ¿Puede un juez pedir al fiscal que acuse luego de 3 intentos de sobreseimiento? No es que exactamente le tiene que pedir para que acuse y luego que presente un requerimiento de sobreseimiento, o en pocas palabras, un requerimiento mixto, ¿no? Sino que se hace la respectiva devolución quizás para un mayor análisis del caso propiamente dicho, y es el fiscal que a través de este análisis va a arribar a que si persiste con la acusación o, en su defecto, si no hay estos elementos comisivos de un determinado delito, puede, ¿no? Presentar un requerimiento de sobreseimiento. No es que el juzgado o el juez de investigación preparatoria te imponga, sino que simplemente eh, se devuelve para un mejor análisis. Listo.
Excelente, estimada doctora. Con ello hemos concluido todas las preguntas que teníamos hasta el momento. Vamos a hacer un último break de un par de minutos, y tal vez es que hay alguna pregunta adicional, y en todo caso pasar de una vez ya a la despedida protocolar o alguna reflexión o comentario adicional que usted pueda tener. Entonces, hacemos el último break y regresamos en 2 Ok. minutos. Muy bien, estimados, regresamos entonces. Estimada doctora, regresamos. Y bueno, previo a esto, comentarles de que ya se ha aperturado el link de las asistencias para que también puedan marcar. A ver, tenemos otra pregunta, doctora. Y como partes, por ejemplo, cuando nos enteramos que han devuelto el requerimiento acusatorio, en este caso, nosotros debemos de tener en cuenta, o qué aspectos deberíamos de tener en cuenta ante esta devolución del requerimiento acusatorio. Tenemos una pregunta, doctora. Su micro está apagado, doctora, cuidado. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Listo. Como partes, ¿qué debemos de tener en cuenta ante la devolución del requerimiento acusatorio? Cuando me señalan como partes del proceso, entiendo yo que se refiere a la parte acusada, a la parte agraviada, bueno, yendo para esos dos supuestos, ¿no? Si es la parte acusada, obviamente, si se subsana este requerimiento, el requerimiento acusatorio, el abogado en audiencia pues puede oponerse respecto a esta subsanación o observar la misma. Ahora, respecto a la parte agraviada, pues nosotros como Ministerio Público somos defensores pues de la legalidad y vamos pues obviamente si contamos o tenemos esa certeza de que una vez pasada esta etapa se va a pasar a la etapa de juicio oral, pues eh, lo que la parte agraviada pues busca es que lo que ha denunciado se pueda determinar quizás a través de una sentencia condenatoria, porque nosotros como Ministerio Público somos persecutores del delito. Y en ese aspecto, pues la parte agraviada
o la parte denunciante es la más interesada, porque en la Fiscalía de Violencia, ¿no? Donde estoy actualmente laborando, somos pro víctimas y nos regimos netamente a a lo que hay en la investigación. Si tenemos todos los elementos o medios probatorios con la sospecha suficiente para poder llegar a una sentencia condenatoria. Tenemos una pregunta, doctora, una última. Al parecer no está muy relacionada, me parece. Refiere al momento de acusar, ¿cómo puedo determinar que un delito ha sido o se ha cometido de manera continuada? Simplemente ello, doctora. Muy interesante la pregunta. Justo también tiene que ver mucho con el tiempo y la progresividad respecto a la comisión de este delito, ¿no? Y justo no recuerdo bien cuál es el número de esta casación, no recuerdo bien, pero ahí te habla te hace una comparación de cuándo estamos ante un delito continuado, cuándo estamos ante un delito, digamos, de naturaleza real, que puede ser un delito homogéneo o heterogéneo, pero respecto al concurso real. Y el código señala, pues, ¿no? En su artículo 49, respecto al delito continuado, que esta comisión de este delito tiene que realizarse, pues, de manera continua y señala también, ¿no? O hay un plazo de que hay un corte de esta comisión del hecho, puede ser que se suscitó en el año 2017, ¿no? El investigado realizó los tocamientos indebidos en los senos, en la vagina o en la pierna, en los glúteos, ¿no? De estas zonas erógenas a una víctima. Y luego, digamos, de acá en el año 2018, otra vez volvió a realizar estos actos o esos tocamientos eh, a la víctima y nuevamente volvió, ¿no? De manera consecutiva fue por 3, 4 meses, 5 meses y desde allí pues podemos hablar que es un delito continuado, ¿no? También existen otros criterios en donde dice no, pero si se da aviso respecto a que, digamos, Juan Pérez realizó ese tocamiento indebido en el año 2017 y puso a conocimiento a la víctima a una amiga o a su progenitora, ¿no? De esta conducta que realizó Juan Pérez, algunos opinan de que se corta, digamos, la continuidad de este delito, pero este acuerdo plenario, no me acuerdo muy bien el nombre, pero sí lo señala que no necesariamente cuando se corta o das aviso a un familiar, ya no estamos hablando de un delito continuado, y luego de este corte, este sujeto vuelve a realizar estos tocamientos indebidos, estamos ante un delito continuado. No sé si has suelto la pregunta. Listo, doctora. Nos han hecho otra pregunta en esa línea y nos refieren, si un delito se ha cometido solo en 2 ocasiones, por ejemplo, en abril y luego en agosto, ¿podría considerarse como continuado o hay un mínimo de veces? Me dice un mismo delito. Sí. Netamente está ligado a la continuidad, ¿no? A la progresividad de esta realización. Justo quiero buscar cuál es la casación para compartirles. Y va a depender también de la naturaleza del delito, ¿no? Si es del el mismo bien jurídico que se ha vulnerado. Ya, es la casación 1528-2018, casación Cusco. Eso lo pueden buscar y allí pues se está detallando específicamente cuando estamos ante un delito continuado, un delito concurso real homogéneo o heterogéneo.
Excelente, doctora. Ya lo escucharon, estimados colegas. Y a ver, tenemos algunas preguntas que ya había contestado sobre el tema de la acusación subsanar consecutivamente. Ya se ha contestado ello. Y tenemos una pregunta muy interesante, es más que todo de opinión. Nos preguntan, ¿cómo cree usted, doctora, que ha influido la IA en la elaboración y presentación de los requerimientos acusatorios? La IA. La verdad, bueno, ahí sí como que eh, me agarra fría con esa pregunta. No sé cómo absolverla respecto a ello, ¿no? No sé si es la IA no sé si se referirá a la inteligencia artificial o me equivoco, no sé si me pueden aclarar eso, por favor. Sí, correcto, doctora, nos está comentando. Influye, pero la pregunta es muy abierta, no sé si debe ser más precisa. Ok, doctora. Exhortamos al colega, si tal vez la puede detallar mejor en el chat de Zoom. Y mientras pasamos a la siguiente en todo caso. A ver, tenemos una pregunta. Si sería válido que el requerimiento acusatorio contenga una imputación de hechos que pueda variar a lo señalado en la formalización de la investigación preparatoria, o hasta qué medida podría darse esa variación. Que los hechos pueden variarse. Justo me acuerdo que es el artículo. mm, Hay un apartado que señala, pues, ¿no? Que los hechos propiamente dicho, las circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores, no pueden variarse, ¿no? Pero quizás la comisión de este delito, ¿no? Si en primera instancia fue, fue formalizado por X delito, pero si no se ha logrado determinar a través de elementos de convicción, esta comisión del hecho, el delito se puede reconducir, sí, pero los hechos propiamente dichos no pueden variar. Excelente, doctora. Tenemos la última pregunta, una pregunta de opinión. Doctora, considerando los cambios recientes en la normatividad procesal penal, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrentan los fiscales al momento de formular un requerimiento acusatorio sólido y conforme al principio de objetividad? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Algo así entendí? Sí, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los fiscales al momento de formular un requerimiento acusatorio sólido y conforme al principio de objetividad? Bueno, como fiscal, ¿no? Tenemos un criterio de objetividad y en realidad, pues, la carga procesal que se lleva en diferentes despachos y más aún ¿no? en un despacho de violencia contra la mujer en los integrantes del grupo familiar, eh, si bien es cierto, son casos mm, simples, algunos pueden decir no es muy simple, ¿no? Pero la demanda de estos casos, de estas investigaciones, es mucha, es ardua, ¿no? Y bueno, a este despacho donde yo represento es que nos rige la objetividad y nos ceñimos, pues, ¿no? A lo que se tiene en la carpeta fiscal para emitir, pues, el pronunciamiento correspondiente, para tener un requerimiento, pues, acusatorio fructífero que pueda hacer pasar a otra etapa de la investigación. Eso sería mi pregunta, mi respuesta, ¿verdad? Excelente, estimada doctora. Vamos a no habiendo más preguntas, habiendo sido satisfechas todas, y vamos a pasar a la última etapa.
de todas estas preguntas que hemos tenido, esta parte práctica y la parte teórica tal vez también, quedamos a sus comentarios, tal vez para alguna reflexión final, alguna recomendación, tal vez para los colegas, o simplemente algunos mensajes finales de agradecimiento, quedando a sus comentarios, estimada doctora. Y muy agradecida por la invitación y la confianza, pues, y espero que haya podido a través de mi ponencia coadyuvar, ¿no? Con estos conocimientos que les puedan servir, ¿no? Para el ámbito, pues, ¿no? Si son abogados litigantes, estudiantes, les puedan coadyuvar también en su formación. Muy agradecida nuevamente y espero pues volverlos a ver, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias a usted, estimada doctora. Estimados colegas, estuvo hoy con nosotros la doctora Cindy Cris Soria Villacres, profesional destacada del Ministerio Público, una abogada con amplia experiencia, con un firme compromiso en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia de género familiar. Actualmente, la doctora Cindy Cris Soria Villacres se desempeña como fiscal adjunta provincial en el Distrito Judicial de Villa El Salvador, Lima, liderando investigaciones complejas con enfoque en justicia en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Cuenta con una formación especializada en Derecho Penal, Procesal Penal, Gestión Pública y Derecho de Familia. Asimismo, una amplia participación en seminarios y cursos relacionados con criminalística, litigación oral, violencia familiar, derechos humanos y contrataciones con el Estado, entre otros. El tema que al día de hoy la doctora ha tenido a bien compartir con todos nosotros en este viernes jurídico ha sido respecto a la actualidad del requerimiento acusatorio. Muchas gracias, estimada doctora, por su notable contribución al acervo cultural jurídico de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctora. Estimados colegas, nos estamos reencontrando la próxima semana, los días miércoles, ya lo saben, y viernes también. Hasta entonces.